Muy buenas tardes. A continuación vamos a hacer la presentación del informe de la fase inicial de nuestro seminario de prospectiva e innovación organizacional. La presentación tiene dos momentos. El primer momento de la presentación es una revisión bibliográfica de los autores de Carbonell, Godet desde su texto de la caja de herramientas, Godet desde su texto de creación de escenarios y planificación estratégica, y del documento de innovación prospectiva de Juvenel. En la segunda parte haremos una revisión del caso de estudio de caso que nos asignaron para el ejercicio, que es EcoAgrotech SAS. Lo primero que tenemos que hacer es una contextualización de lo que es la herramienta o la metodología de la planeación prospectiva e innovación. Este ejercicio corresponde a las organizaciones que buscan ser mucho más eficientes y tener una visión de futuro y un liderazgo del sector. Con ella que pretendemos identificar una visión estratégica en un horizonte de tiempo, definir una resiliencia competitiva en función de establecer esos entornos disruptivos, una transformación organizacional que genere un desarrollo sostenible, un liderazgo y la identificación de una gestión de talento humano dentro de la organización. Cuando iniciamos la lectura de los documentos, lo primera inquietud que nos queda es cuáles son los requisitos mínimos que debe de tener un estudio prospectivo de innovación. Y encontramos en esta revisión documental que debe tener primero una voluntad de compromiso institucional por parte de la organización, debe existir un respaldo total de la administración y la representación con todos sus actores claves. Segundo, debe tener una organización de un equipo prospectivo conformado por personas que tengan un conocimiento, una idoneidad y lo más importante, que tengan la experticia y la experiencia en el sector. Tercero, de tener una definición del objeto de estudio, focalizar muy claro y de analizar el problema y el sector, el territorio o la organización donde se esté presentando. Cuarto, de tener una metodología coherente. Esa metodología coherente es saber definir las técnicas prospectivas que debemos de utilizar, como una herramienta técnica Delphi, Mattor, Mapmap, escenarios, Abaco de Renier, y una metodología que dé respuesta a cada una con cada una de estas herramientas. El siguiente es ser una fuente de información confiable, bases de datos confiables, consulta a través de encuestas, instrumentos con expertos, actores importantes y activos dentro del sector objeto de estudio, participación de los actores a través de su quíntuple hélice, que sería el Estado, la comunidad, el saber, el sector productivo y el medio ambiente, y definir una visión compartida, esa visión compartida que nos permita definir hacia dónde debemos de direccionar el futuro de la organización. Lo siguiente que se realizó es hacer una identificación de cuáles son las fases que establecen estas metodologías con estos autores. Entonces se estableció primera revisión con Godet y se identificaron las siguientes fases: preparación y definición de un marco referencial teórico. Debemos de tener un fundamento teórico conceptual sobre el objeto de investigación que nos permita dar la fundamentación del problema. ¿Listo? Establecer un diagnóstico estratégico, ese diagnóstico aplicando herramientas como el STIT o herramientas como el FODA, que nos permitan identificar cuáles serían las tendencias, macrotendencias, sí, e incertidumbres que se pueden identificar en el sector. Construcción de un futuro alternativo sería la tercera fase. Esa es a través de la selección de los métodos, el MITMA, el MATO, el análisis morfológico, Delphi, el Smith Protesper. El diseño de la visión de futuro es cómo nos vemos, cómo es esa visión deseada que esperamos alcanzar o esa visión apuesta. Construcción de estrategias de innovación es la identificación de esas rupturas de innovación posibles y las líneas de acción que se tendría que definir, y una implementación y gestión articulada con planes de desarrollo, planes, programas estratégicos en la organización, en gobernanza con procesos de monitoreo y seguimiento. Esto definido a través de lo de la revisión de Godet, y cuando revisamos el texto de Juvenel encontramos
de las siguientes fases: la definición del problema y la elección del horizonte, que busca identificar cuál será el horizonte indicado, apropiado, identificando esos puntos de ruptura en el tiempo. La construcción de un sistema que nos permite identificar variables estratégicas para el desarrollo del sector. Tercera etapa sería la recolección de los datos y la formación de hipótesis de cuál ha sido la evolución del pasado. Hay que conocer qué ha sido la evolución de ese pasado, cuál es la evolución tendencial y extrapolación de la lógica que debe tener el problema objeto de estudio, y explorar los futuros posibles. El futuro no es objeto de especulación gratuita, ¿sí? Sin embargo, debería de ser objeto de hipótesis respaldadas con indicaciones y análisis, y definir las opciones estratégicas que se deben de identificar para la construcción de ese futuro posible orientado en un horizonte de tiempo. Identificado Juvenel y Godet, podemos entonces dar respuesta a otra inquietud, que es cuáles etapas no deberían de faltar en un estudio prospectivo de innovación. Y revisando estos dos autores encontramos en común que de estas etapas que hemos mencionado de cada uno de ellos no podrían faltar: definir un horizonte de tiempo claro, con objetivos, ¿sí? Segundo, definir un diagnóstico estratégico con técnicas como el STEAM, como el FODA, que nos permite identificar las variables críticas e incertidumbre que pueden generar, formulación de estrategia y líneas de acción de innovación, y desde luego construcción de un escenario de futuro a través de una de sus técnicas que se pueden utilizar. Cuando hicimos la revisión de Agrotest, Agrotest nos identifica primero que es una, Ecoagrotest es una SAS. Esta empresa es una empresa que nace en el Valle del Cauca, que tiene su objeto, su especialización es sobre fertilizantes y biofertilizantes. En el año 2010 inicia su operación. A partir del 2020 ella ha identificado una serie de cambios en el entorno brutos, como por ejemplo el primer cambio significativo está la competencia, la presión de estos competidores externos, empresas mexicanas, empresas brasileras muy importantes, la inserción de los competidores con productos más orientados a la sostenibilidad, la implementación de tecnologías con plataformas digitales en línea, las condiciones del mercado, de la competencia que día a día son más difíciles en cada una de ellas. Todos estos elementos hacen que obliguen que establezcamos cuál sería un estudio prospectivo para este caso de la empresa Eco Agrotest SAS. Y empezamos entonces a aplicar lo que habíamos revisado en el ejercicio documental. Y entonces lo primero que es establecer cuáles son los requisitos mínimos para cumplir este ejercicio con esta empresa. Primero, compromiso institucional por parte de la organización, un pleno respaldo de la alta agencia, establecer un equipo interdisciplinario con participación de expertos agroecólogos, expertos en suelos, geólogos e innovación en finanzas y en tecnología, y algo muy importante, involucrar a los productores en este desarrollo. El tercero que tenemos que definir es la definición de un objeto de estudio, ese objeto de estudio orientado de qué va a pasar con los fertilizantes orgánicos y biofertilizantes en Colombia y América Latina. Luego un horizonte de tiempo, en cuánto tiempo vislumbro yo que vamos a hacer realidad esta propuesta, identificada un promedio de 10 años. Una metodología que defina las técnicas prospectivas que utilizaremos, como la hemos nombrado, del Delphi, el MINMAP, el MATOR, escenarios. Participación de los actores, supremamente importante que esta representación esté dada en los actores del saber, los actores del Estado, los actores de la sociedad, el sector productivo y el medio ambiente. Y las fuentes confiables de información que deben de ser de vigilancia tecnológica y regulatoria de cada uno de los países donde pensamos incursionar. ¿Qué fases de la etapa del proceso estratégico no podrían faltar? Entonces, primero una preparación, hay que tener una identificación, ¿no? Y esa preparación es con un horizonte de tiempo, una temporalidad donde vamos a estar orientados, un diagnóstico estratégico que me permita identificar cuáles van a ser esas variables estratégicas en cada uno de esos aspectos relevantes del mercado a través de una técnica como el STEAM. La construcción de un escenario es cuáles serían esos escenarios: optimista, pesimista, tendencial, apuesta, una visión de futuro en ese horizonte de tiempo de 10 años, una estrategia innovadora y una implementación y seguimiento y monitoreo que debemos de tener en cuenta.
¿Qué herramientas aplicaríamos? Pues hemos nombrado varias de ellas, pero en este caso somos puntuales con un Delphi, un análisis morfológico, un Minmap, un escenario, una técnica de escenarios y un Mattor. ¿Cómo justificaríamos las decisiones tomadas con respecto al equipo de trabajo? Lo primero, que es un equipo interdisciplinario, o sea, que tendría plena autoridad para poder por el componente de las personas que hacen parte de ese equipo disciplinario. Segundo, tienen un objeto de estudio definido. ¿Qué va a pasar con los biofertilizantes en un futuro? ¿Sí? De una postura crítica y qué factores inciden. Establecer un horizonte de tiempo en la que nosotros pensamos hacer realidad la propuesta. ¿Qué alcance va a tener? Primero, posicionarnos a nivel nacional y regional y luego pensar en América Latina. Y tercero, una herramienta para recolectar la información que sea objetiva y confiable para poder establecer las variables. Y haríamos la propuesta de cuáles serían los posibles escenarios que debe definir Ecoagrotés en un horizonte del año 2035 y planteamos un escenario tendencial y es mantener la presencia de esta empresa en el orden nacional sin descuidar la presión externa de los competidores y la experiencia de las normas regulatorias del sector. Un escenario pesimista que podría ser que el actor de desarrollo del Estado genere cada día más exigencias normativas y esas instituciones contribuyan a que la caída competitiva siga en picada y tener un fracaso y una opción en las tecnologías que conlleven a una pérdida del mercado. Un escenario optimista que estaría en liderar el mercado nacional con sus biofertilizantes innovadores y buscar certificaciones mínimo nacionales sobre el producto que tenemos y pensar en ir haciendo una incursión a países, a Latinoamérica. Y finalmente un escenario apuesta que es consolidarnos como un referente en mercados de biocomercio sostenible y desarrollo integrado de biotecnología, economía circular y trazabilidad. Cada uno de estos escenarios con su respectiva estrategia de innovación. Muchísimas gracias.